¿Qué tal? Seguimos nuestro camino por las finanzas para emprendedores. Hemos llegado al punto 5, valoración de startups. Un punto súper importante. Vamos a ello. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Con el gusto de saludarte, como siempre, Víctor M. Romo. Una de las cuestiones que más preocupa a los emprendedores es la valoración que van a obtener de sus negocios por parte del inversor. Pues esta valoración se percibe como el precio al que el empresario está vendiendo, en realidad, dando entrada su empresa al venture capital. Esta visión es algo miope, como tendrá el estudiante ocasión de comprobar en el capítulo del acuerdo de inversión. Sin embargo, la valoración es un aspecto esencial de la relación con el inversor, y en este capítulo nos ocuparemos de ella en detalle. Para ello es fundamentalmente introducir previamente dos conceptos de renombre: la valoración pre-money y la valoración post-money. Valoración pre-money y post-money. El valor pre-money del startup es el valor de la empresa antes de la entrada del inversor. El valor post-money es el valor de la empresa justo después de la inversión del venture capital. Pongamos un breve ejemplo. Caso valores pre-money y post-money. El inversor Venture Capital 1 pacta con los socios de la empresa Alfa la inversión de $500,000 a cambio de un 25% de la sociedad. ¿Cuál es el valor pre-money y post-money de Alfa? Veamos. Los valores pre-money y post-money son los valores de las acciones. Si es una sociedad anónima o participaciones, si se trata de una sociedad limitada de la empresa. Esto es lo que recibe el inversor en el aumento de capital. Si BC1 recibe el 25% de una sociedad en la que invierte $500,000, eso significa que el 100% de la sociedad está valorada en $2 millones. En efecto, el 25% de $2 millones de valor total son los 500,000 euros que ha puesto Venture Capital 1. Como ese valor incluye a BC1, podemos decir que estos $2 millones son el valor post-money. Para calcular el valor pre-money debemos simplemente eliminar la inversión del Venture Capital, es decir, los $500,000. Tenemos entonces que el valor pre-money es $1.5 millones, que es 2 millones menos medio millón. Por ende, el valor pre-money equivale al valor que los promotores han conseguido crear antes de la inversión de Venture Capital. En otras palabras, es lo que traen a la mesa de negociación con el inversor. Si sumamos lo que pone el socio financiero, tenemos entonces el valor post-money. No debemos minusvalorar la importancia de la valoración, cuya batalla se librará en el campo financiero. Por esta razón, los emprendedores más sofisticados dedican grandes esfuerzos a conocer y manejar con soltura conceptos financieros como flujos de caja, EBITDA, etc., que hemos ya visto. Adquirir tales conocimientos es muy recomendable, si bien en realidad y aunque la postura que se defenderá en este curso parece extraña, en este caso los grandes conceptos financieros están de más, porque no existe una verdadera valoración financiera de las startups. No es posible valorar una startup, porque como veremos, los mecanismos de valoración que conocemos emplean unas hipótesis de partida que no se dan en este tipo de empresas. De hecho, si revisamos los textos, ideas, teorías clásicas de valoración de empresa, nos daremos cuenta de que la mayoría están pensados para empresas consolidadas, incluso que cotizan en mercados. Esa teoría financiera clásica es difícilmente aplicable a las pequeñas empresas, startups de reciente creación.
Si preguntamos a financieros sobre el mejor modo de valorar una startup, obtendremos muy probablemente las siguientes respuestas. Se dedicará después un capítulo al análisis detallado de estos métodos de valoración, por lo que ahora citaremos solamente sus características esenciales: los flujos de caja descontados, árboles de probabilidad, comparables y opciones reales, como se ve en esta figura. Problemas en la valoración de una startup. Ahora bien, las startups tienen en su mayor parte una serie de factores comunes que hacen casi imposible la aplicación de los métodos de valoración anteriores. En primer lugar, la empresa se encuentra en fase de arranque, por lo que no se dispone de un histórico que ofrezca datos que puedan emplearse en el análisis financiero. Por ejemplo, para hacer un modelo económico de valoración es muy útil disponer de ciertos datos reales para emplearlos como hipótesis de determinadas métricas como plazos de cobro, rotación de inventarios, etc. Además, en muchas ocasiones la startup se enfrenta a eventos binarios. Un evento binario es aquel en el que algo puede ocurrir o no, pero no hay término medio. Por ejemplo, una molécula contra el cáncer puede ser aprobada por la FDA o no. Si lo es, la empresa que la ha desarrollado valdrá mucho dinero. Si no lo es, la molécula no vale nada o casi nada, y la empresa valdrá prácticamente cero. Lo peor de un evento binario es que es inevitable. Cuando se realiza una proyección de ventas, se puede modular el optimismo con el que el autor del modelo espera conseguir ingresos. Sin embargo, cuando hacemos frente al evento binario, no cabe la posibilidad de ser más o menos conservador, ocurre o no ocurre. El efecto del evento binario en la valoración es enorme y hace que el valor de una startup deba fijarse en un rango muy amplio, por ejemplo entre 200.000 y 5 millones de dólares. Con este tipo de rangos es muy difícil trabajar y la solución tradicional de emplear la esperanza matemática, ponderando cada valor por su probabilidad, nos ofrece un valor esperado, pero no una valoración objetiva del negocio que sea útil para emplearse en la negociación con un VC o Venture Capital. En realidad, cuando se realiza el plan financiero del startup y se proyectan los flujos de caja, el emprendedor suele adoptar un enfoque más o menos optimista, pero en todo caso subyace un profundo sentimiento de incertidumbre. Este sentimiento es inevitable cuando un analista realiza una estimación de sucesos que ocurrirán en el futuro en cualquier empresa. En el caso del startup, las dudas son todavía mayores. Suele entonces realizarse un ejercicio multiplicado, con un caso base, un escenario pesimista y otro optimista, de manera que al final se disponga de una triple estimación de los flujos de caja esperados. Repitiendo. En estos casos nuevamente lo que hacemos es ampliar el rango de valores del negocio, sin haber sido capaces de obtener una valoración única de la empresa. Por otro lado, es común en muchas startups que los flujos de caja aparezcan después de varios ejercicios en los que la empresa invierte en I+D+I y soporta otros gastos, como se ha indicado en capítulos anteriores. Los flujos de caja deben ser descontados a día de hoy empleando una tasa de descuento, por lo que resulta fácil constatar que en estos casos en lo que los flujos de caja se producirán después de mucho tiempo, dicha tasa de descuento ejerce una gran influencia en el valor actual de tales flujos. El hecho de que la tasa de descuento en las startups sea elevada va a ocasionar que los flujos de caja del horizonte temporal considerado arrojen un valor muy pequeño o hasta negativo, y que sea el valor terminal lo que constituye la mayor fuente de valor obtenida con el modelo financiero.
En otras palabras, estamos diciendo que durante el horizonte temporal del modelo, la empresa destruye valor. Y es a partir del final del horizonte en el que la incertidumbre es aún mayor, cuando la empresa será capaz de generar riqueza para sus propietarios. En general, a la hora de valorar con el método de los flujos de caja descontados, el papel estelar lo representa la tasa de descuento. No existe un método objetivo de fijar dicha tasa, y por ello es frecuente que las negociaciones entre promotores e inversores giren en torno a la tasa de descuento más razonable para descontar los flujos. Por último, si la empresa es verdaderamente innovadora, encontrar un comparable adecuado será muy difícil. Es cierto que uno puede localizar empresas cotizadas de muy distinto tipo y que existen bases de datos de transacción de empresas que recogen precios pagados por compañías de distinta índole. Sin embargo, en el entorno de las startups que surgen ofreciendo nuevos productos o servicios, la cuestión de identificar un comparable adecuado no es fácil o no tiene solución, puesto que es precisamente el carácter diferencial del startup lo que justifica su constitución. Hay aquí un punto primordial, el carácter diferencial del startup. En resumen, las startups presentan unas características que hacen casi imposible la aplicación de los sistemas de valoración de empresas, habitualmente empleados por los analistas financieros. Sin embargo, llegados a este punto debemos considerar la utilidad del objetivo que nos hemos fijado. ¿Para qué necesitamos valorar el negocio? La respuesta es inmediata. Necesitamos valorar la startup para determinar el porcentaje del negocio que obtendrá el venture capital a cambio de su inversión. Repetimos, ¿para qué necesitamos valorar el negocio? Necesitamos valorar la startup para determinar el porcentaje del negocio que obtendrá el venture capital a cambio de su inversión. Este porcentaje será uno de los puntos que se decidirán en la negociación del acuerdo de inversión entre el emprendedor y el venture capital. Así pues, al ser este porcentaje un factor negociado en el proceso de toma de participación del inversor, podemos decir que la valoración será entonces implícita, es decir, determinada por esta participación y no al revés. En otras palabras, no existe una verdadera valoración del startup en la entrada del inversor, sino un proceso negociador del que se deriva una valoración, que es muy distinto. En muchas ocasiones esa valoración alcanza, por ejemplo, $1.000.000. ¿Pero es real esa cifra? En otras palabras, si el emprendedor tuviese $1.000.000, ¿los gastaría en comprar su startup en el momento inicial? Seguramente no. El valor del startup no refleja un valor de mercado, sino un valor de inversión. Repetimos, el valor del startup no refleja un valor de mercado, sino su valor de inversión. Definimos el valor de mercado de cualquier activo como el precio que cualquier comprador puede acordar con cualquier vendedor para transferir su propiedad en unas condiciones de información más o menos equitativas. Este valor de mercado lo determina, valga la redundancia, el mercado, es decir, la actuación conjunta de la oferta y la demanda. Cualquier cotización de una acción en bolsa es un valor de mercado. Un precio de un producto en un supermercado, el precio de un departamento, de una casa, etc. El valor de inversión, en cambio, está basado en las expectativas de generación de riqueza que un determinado activo tiene para un inversor concreto. Este valor dependerá, pues, de las estimaciones que el inversor haga acerca de la capacidad del activo para generar caja y por tanto revalorizarse y de la facilidad que tenga el propietario del activo para venderlo a un tercero. El valor de inversión da lugar a una rentabilidad interna de la operación que el venture capital comparará posteriormente con su tasa objetivo de rentabilidad en los proyectos en que invierte para saber si la operación le resulta atractiva o no.
Recordemos que la tasa objetivo está relacionada con la rentabilidad prometida al partícipe. El valor de inversión, entonces, ¿coincide con el valor de mercado? No. Y esa es la razón fundamental por la que la gente pierde dinero en bolsa. Cuando alguien vende una acción de cualquier empresa, lo hace porque piensa que el valor de mercado actual es superior al valor de inversión de esa acción. En los errores de cálculo de la diferencia entre ambos valores se encuentran las pérdidas. Más tarde volveremos sobre esta cuestión, pero ahora diremos que el Venture Capital, al valorar la startup, no está interesado en calcular su valor de mercado, empleando mecanismos de valoración como los descritos anteriormente, sino el valor de inversión que le permitirá conseguir el retorno que se ha fijado como objetivo en la operación. Ahora bien, si la valoración es el resultado colateral de una negociación en la que intervienen multitud de factores, es correcto decir que una misma empresa puede conseguir valoraciones distintas en función de distintas situaciones. En otras palabras, podemos descartar la valoración como un valor objetivo fácilmente consensuable empleando técnica financiera. La respuesta es sí. La valoración puede ser distinta según muchas variables, y esta es una de las cuestiones que más cuesta aceptar al emprendedor. La valoración no parece ser el resultado irrefutable obtenido de una calculadora mágica que nos ha proporcionado un número universalmente válido. La valoración resulta, una vez más, de un proceso negociador realizado en un marco temporal concreto, y esto provoca que en el baile negociador que se describirá en un próximo capítulo, la valoración de un startup depende de otros factores externos al negocio, pero que ejercen una importante influencia en la operación de financiación. Señalemos las siguientes. 1. Oferta de capital en un momento y lugar determinados. Este factor se refiere a la existencia de dinero disponible en el mercado para invertir en proyectos de startups. Reducir la oferta de este capital significa que hay poco dinero o pocos venture capital, por lo que el número de proyectos financiados se reduce, y estos ven cómo las valoraciones bajan. La razón es sencilla. Si hay poco dinero, este es un bien más escaso, que cuesta más, y por tanto los inversores solicitan mayores porcentajes para financiar los proyectos. Al solicitar mayores porcentajes, la valoración implícita de la sociedad es menor. El tiempo y modo en que planea desinvertir el inversor. Ya se comentó que aunque el dinero tiene el mismo color, los inversores no son iguales y conviene que el emprendedor sepa con quién está tratando, con quién se está casando. Un venture capital con prisas por deshacer su posición ejercerá más presión en la valoración del startup, pues es consciente de que las opciones de revalorización habrá que ponerlas en práctica antes y que difícilmente la empresa será capaz de revalorizarlas lo suficiente en comparación con un caso más paciente. Así, reducir la valoración será el método más eficaz para asegurarse una adecuada ganancia en la salida. La oferta de proyectos. De la misma manera que una reducción de dinero aumenta el precio de este y por consiguiente reduce las valoraciones, una gran oferta de proyectos para financiar sube la barra de la calidad media de los proyectos financiados y al tener más de dónde elegir, hace que los inversores sean más exigentes con las valoraciones. La valoración actual y la futura de empresas comparables cotizadas y no cotizadas. El VC, antes o después, querrá vender su porcentaje de la empresa participada y obtener de esa venta un beneficio. Por ello, intuitivamente, es fácil percibir que si el mercado está en un momento concreto, especialmente de las empresas de un determinado sector, una startup ubicada en ese sector se aprovechará de tal circunstancia, ya que según el método de comparables vale más.
La conclusión a la que pretendemos llegar aquí con estas consideraciones es que independientemente de los datos económicos del proyecto en cuestión, dos empresas iguales pueden tener distinto valor dependiendo de factores exógenos a ellas. ¿Cómo aumentar la valoración? Este panorama resulta muy frustrante para el promotor del startup, porque parece dar a entender que no tiene ningún tipo de control sobre la valoración de su empresa. Sin embargo, esto no es exactamente así. De hecho, el emprendedor puede y debe influir decisivamente en la valoración de su negocio, empleando una técnica de gestión empresarial, enfocada precisamente en el incremento del valor de su iniciativa empresarial. Esta gestión enfocada al valor consiste en dirigir la empresa de manera que cada iniciativa y cada decisión que tome el emprendedor contribuyan a que el startup valga más. Esto es muy fácil de entender en el momento que el startup se maneje por objetivos o hitos, y por ello se sostuvo anteriormente que es preciso que el emprendedor tenga preparado un buen plan de hitos cuando vaya a enviar su información al inversor. Para ello, en primer lugar, es necesario tener un conocimiento profundo no solo de la empresa, sino del sector en que ésta opera. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿qué pasos debe dar este startup para tener éxito en este sector? Cada uno de estos pasos será un escalón de subida o bajada en la escalera del éxito o fracaso del negocio. La subida de tales escalones, a los que denominamos hitos, es lo que hará que el inversor reconozca el aumento de valor del startup. Para ilustrar la gestión por hitos emplearemos este siguiente ejemplo, que es el caso aparato médico inalámbrico. Uno de los principales problemas en los quirófanos es la falta de espacio. Cada vez es más difícil encontrar hueco para los cables de los equipos que ahí se utilizan. Sin embargo, tales aparatos médicos siguen siendo necesarios. Así que una de las cuestiones de mayor actualidad es conseguir que los aparatos médicos puedan funcionar de manera inalámbrica. Lógicamente, este requisito debe ser compatible con las condiciones ambientales y sanitarias del quirófano. Dos jóvenes investigadores recién doctorados han creado un proyecto desarrollado de un aparato empleado en quirófanos y que por primera vez funcionaría sin cables. Solo existe el desarrollo técnico y teórico, sin prototipo, sin empresa, sin nada. Los investigadores han elaborado un plan de negocio del que se desprende que haría falta una inversión de unos 2 millones de euros o dólares para poner en el mercado del aparato y obtener las primeras ventas. Los dos investigadores consideran apropiado conceder al inversor el 40% del negocio y así salen a buscar el capital con una valoración post-money de 5 millones de euros. ¿Recuerdan la valoración post-money? El inversor que ponga 2 millones se queda con el 40%, ya que 2 millones entre 5 millones nos da el 40%. Comentamos, plantear la entrada del inversor en esas condiciones es misión casi imposible. Los emprendedores llevan bajo el brazo un plan de negocio, ninguna experiencia empresarial y ninguna garantía de que el prototipo vaya ni tan siquiera a funcionar. Y lo que es peor, puede darse el caso de que su sueño se cumpla y que consigan tal financiación, pero a costa de entregar prácticamente la totalidad del capital de la empresa. Gestionando el proyecto por hitos, los investigadores podrían llegar a un mapa de objetivos como el siguiente. 1. Obtención de un prototipo funcionando. 2. Certificaciones de producto obtenidas. 3. Primera venta. 4. Primeros $300,000 en facturación. A continuación se podría parcelar la inversión necesaria, 2 millones de dólares, en cada uno de los hitos para reflejar el esfuerzo financiero que es preciso realizar para lograr este objetivo. Por ejemplo, en el 1, obtención de un prototipo funcionando, 300,000 dólares. 2. Certificaciones de producto obtenidos, 150,000 dólares. 3. Primera venta, 700,000 dólares.
4. Primeros $300,000 en facturación, $850,000. Lógicamente, las necesidades financieras calculadas por hito representan la caja necesaria, tal y como se ha explicado en el modelo financiero del startup. A partir de aquí, los investigadores pueden trocear la inversión en rondas y buscar los primeros $300,000 o $400,000, una cifra más manejable para un inversor inicial, teniendo en cuenta que la valoración será baja porque la empresa no ha obtenido logros reseñables. Cuando salga al mercado para buscar los siguientes $600, $700,000 en una nueva ronda, la empresa tendrá un producto certificado y listo para presentar a clientes, con lo que la valoración que obtendrá del inversor será mucho mayor. En resumen, la empresa vale más porque ha hecho más cosas. La valoración no es la causa por la que trabaja un emprendedor, sino la consecuencia de sus decisiones empresariales, de la estrategia que ha seguido la startup. El ejemplo anterior nos ha servido para comprobar que enfocar el proyecto empresarial como una carrera de objetivos es la manera más sencilla para convencer a cualquier inversor de que está apostando por una idea que ha demostrado y seguirá demostrando su capacidad de generar valor para el accionista. ¿Qué no es gestionar por valor? Destinar recursos de la empresa a iniciativas que no hacen que el negocio valga más. Aparte de quemar caja en gastos superfluos como móviles de última generación o artilugios similares, un ejemplo claro de gestión eficiente en empresas de base tecnológica es buscar la excelencia tecnológica en los detalles o aplicar a los productos características poco apreciadas por los clientes, retrasando así su salida al mercado con la consiguiente tensión de la tesorería de la empresa. El emprendedor debe ser pragmático. Dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno y lo mejor para una startup es generar caja, ventas. Pocas veces lo repetiremos en este curso. Si lo mejor es generar caja, lo bueno en este caso sería el producto perfecto, con todas sus características, detalles, diseños, etc. Es importante destacar que la parcelación por hitos no responde a criterios temporales. De hecho, es posible que el ejemplo que hemos puesto anteriormente, conseguir el primer hito, lleve a la empresa 2 años, por ejemplo, y el segundo solo unos 4 meses. En un startup, la búsqueda de financiación no debe responder a criterios temporales. Es decir, no hay que buscar fondos para 1, 2 o 3 años, sino hay que levantar capital para alcanzar nuevos hitos de valoración. Así, cuando la empresa vuelva a acudir al mercado para una nueva ronda de financiación, se podrá defender una mayor valoración, empleando los últimos logros que ha conseguido gracias a los fondos aportados anteriormente. Este es otro aspecto difícil. Un aspecto de difícil aceptación para el emprendedor, acostumbrado a preparar presupuestos con carácter temporal. Cuando uno hace un estado de tesorería mensual para los próximos 2 años, lo sencillo es comprobar las necesidades financieras en ese horizonte temporal. Es decir, con una proyección así, sabemos que la empresa este año va a necesitar, por ejemplo, $200,000 para poder realizar todas sus operaciones. Sin embargo, este método de determinar las necesidades financieras del startup no es coherente con su ciclo vital, por lo que puede darse el caso de que la empresa salga a buscar financiación puntualmente a final de un ejercicio económico, sin los deberes hechos, es decir, sin haber alcanzado un hito de valoración significativo que le permita defender una mayor valorización. Pocos emprendedores actúan de esta manera, y por esta razón son pocos los que consiguen rondas de financiación con valoraciones adecuadas para su negocio. El tiempo como aliado de la valoración.
El discurso que estamos desarrollando sobre valoración del startup nos lleva así a la cuestión de determinar cuánto deben realizarse las rondas de financiación. La realidad nos muestra que existen tres formas de plantear la búsqueda de financiación en las startups. La primera de ellas consiste en acudir al mercado cuando la tesorería está próxima a terminar y se han agotado otras fuentes de capital alternativas. Este mecanismo suele ser desastroso, pues el que lo practica tiende a subestimar el tiempo que hace falta para encontrar un socio financiero. Y lo peor no es ya el encontrarlo, sino realizar todos los trámites administrativos y legales necesarios para que se produzca la aportación monetaria. El riesgo que se corre en este caso es el de quedarse sin dinero a medio camino y presentar un concurso de acreedores antes de encontrar al inversor. Afortunadamente, no son muchos los casos en que los equipos promotores del startup ponen en práctica estrategias tan nefastas como la anterior. Bastante más frecuente es la segunda forma de abordar el problema, sabiendo el tiempo medio que se tarda en encontrar inversor, unos 6, 8 meses. Empezar a buscarlos con la antelación suficiente para no quedarse sin dinero en la caja. Este sistema no solo evita el morir en la orilla, como en el caso anterior, sino que además permite cuadrar las cuentas de la empresa puntualmente, de manera que siempre hay efectivo disponible para realizar todas las operaciones planificadas. Sin embargo, este no es el mejor método. Los emprendedores más capacitados siguen el sistema de gestión por valor. Planifican la búsqueda de capital según el mapa de hitos de la empresa. De esta manera, la startup se financia con la vista puesta en logros concretos. Y así cuando la sociedad empieza a notar la ausencia de caja, si las cosas se han hecho bien, los objetivos fijados deben estar próximos a lograrse. Uniendo a este enfoque, el anterior, que considera los tiempos medios que suelen emplearse en encontrar inversor, obtenemos la mejor fórmula para determinar el momento idóneo para salir a buscar el dinero. No solo no correrá peligro nuestra caja, sino que además conseguiremos una mejor valoración del negocio, al haber alcanzado con éxito unos hitos de valoración. Repetimos, hay que salir a buscar financiación cuando se esté alcanzando el último hito planificado y con tiempo suficiente para que no se agote la caja de la compañía. En otras palabras, las rondas de financiación no deben definirse siguiendo el calendario natural, sino el plan de logros o hitos del startup. Veamos otro caso. El aparato médico inalámbrico 2. La segunda parte del caso del aparato médico inalámbrico. Supongamos que nuestros inversores e investigadores han llegado al siguiente mapa de hitos para su negocio. Caso aparato médico inalámbrico. Vemos aquí el plan de hitos en 15 meses, 4 meses, 9 meses y demás. ¿Cuál sería la mejor estrategia de financiación en este caso y respecto a estos hitos? La pregunta del caso ofrece distintas opciones, todas ellas razonables en mayor o menor medida. Comentaremos una que puede tener mucho sentido en este ejemplo. Si nos fijamos en la tabla, vemos que entre el primer hito y el segundo hay poco tiempo, 4 meses, y sobre todo poco dinero en comparación con el resto de casos. Además, si el prototipo ha superado convenientemente los ensayos en laboratorio de la empresa, es muy posible que el resultado de las certificaciones sea favorable. Por esa razón, posiblemente el salto en valoración entre el hito 1 y el 2 no debería ser muy grande. Ante este panorama, los investigadores podrían buscar una primera ronda de financiación de 450.000 euros o dólares que les permita llegar a obtener el producto certificado y que les cubra los próximos 19 meses. En ese plazo, el riesgo que soportaría el inversor será fundamentalmente tecnológico.
A continuación, aproximadamente al cabo de un año, la empresa debería empezar a prepararse para una segunda ronda de financiación por una cuantía próxima a los $700,000. La preparación debería ser después de un año porque el dinero se les termina 7 meses más tarde y conviene no correr riesgos. Conforme vaya avanzándose en el proceso de búsqueda de inversor, la empresa debe haber terminado el prototipo y empezado los trabajos de certificación. El objetivo sería que la ronda esté preparada para centrarse y cerrarse, coincidiendo más o menos con la concesión de las certificaciones, de manera que este riesgo ya no es soportado por el nuevo inversor y así pueda justificarse una valoración más alta por el negocio. En esta segunda ronda, el riesgo soportado es eminentemente comercial, pues el objetivo es abrir el mercado obteniendo el primer cliente. La tercera ronda de financiación se dedicaría a la expansión comercial de la empresa, con equipos de mayor dimensión y especializados en áreas concretas. Su importe será de unos $850,000 y los trabajos de preparación deberían empezar unos 3 meses después de cerrar la segunda ronda. Este ejemplo que acabamos de comentar nos ofrece dos realidades del mundo del startup que no podemos obviar. El primero de ellos es que la búsqueda de financiación es una tarea prácticamente continua, en la que en ocasiones las rondas se encadenan prácticamente sin descanso. La gestión por valor, conviene recordarlo, no conoce años naturales o tiempos fijos. Se basa en los logros o hitos del startup, y estos pueden imponer ritmos de búsqueda de capital ciertamente caprichosos. Otra conclusión aún más importante es el papel tan decisivo que tienen las finanzas del startup en su estrategia de negocio. De hecho, hasta cierto punto, la estrategia es irrelevante hasta que se ha obtenido la financiación para ponerla en práctica. En este sentido, el responsable de las finanzas del startup debe desempeñar un papel fundamental en la formulación de la estrategia de la compañía, en particular en puntos como estos. ¿Qué hitos es sensato marcarse en una ronda de financiación determinada? Con el objeto de determinar el tamaño de ronda óptima y el nivel de estrés que tendrá que soportar el equipo promotor del startup. Consecuencias financieras en valoración del no cumplimiento de objetivos. Información esencial para medir el riesgo que está asumiendo la empresa en una determinada ronda con el importe de capital levantado. Relación entre consecución de hitos e incrementos de valor esperados en una nueva ronda de financiación. Este dato es fundamental para determinar el número y tamaño de las rondas. ¿Qué cantidad de capital debe tomar la empresa en la presente ronda de financiación? La cantidad solicitada como aliada de la valoración. De todos los puntos anteriores, el último de ellos, montante de la ronda de financiación, merece una especial atención. ¿Es conveniente aceptar más financiación de la necesaria? O en otras palabras, si nos ponen el dinero delante, debemos saber decir hasta aquí o tomar todo lo que se pueda. Leyendo los párrafos anteriores, uno puede llegar a la conclusión de que el emprendedor debe saber decir basta. Sin embargo, no es el consejo que solemos escuchar entre muchos expertos en Venture Capital, que sostienen que si el startup tiene el dinero a mano, es preciso tomarlo. La virtud, como siempre, está en el medio. Analicemos los extremos para comprobar por qué deben ser evitados. Solicitar menos dinero del que hace falta tiene efectos positivos, principalmente tres. Reduce el porcentaje del startup que hay que dar al inversor. El venture capital es un dinero caro y cuanto menos se necesita en esta ronda, mejor. Además, si se consigue poner en marcha el plan de negocio con el menor dinero posible a costa del esfuerzo de los emprendedores, los inversores serán muy receptivos a aumentar las rentas que aquellos puedan percibir en caso de éxito. Favorece la disciplina de la empresa, centrando sus esfuerzos en las iniciativas más necesarias. Mejora la percepción del inversor,
Muchos inversores ven muy positivamente la tendencia del emprendedor a recibir cuanto menos dinero, mejor, pues comprueban que tal promotor es consciente de su valor y costo de capital. Sin embargo, mantener bajo el caudal de recursos financieros de la empresa añade a esta un emisor de tensión continua. El fantasma de la insolvencia seguirá conviviendo con los emprendedores y la escasez de dinero posiblemente deteriore el ambiente de los socios, directivos, empleados, stakeholders, etc. Si finalmente esta falta de liquidez se traduce en una marcha deficiente que obliga a salir nuevamente a buscar capital, el proceso se volverá aún más difícil y las valoraciones que se consigan estarán penalizadas, aunque sea el propio venture capital actual el que acuda a esa nueva ronda. En definitiva, poner poco dinero en la empresa deja a esta en el alambre. Supongamos ahora el caso contrario. Un startup opta por recibir todo el dinero que puede en una determinada ronda. Aparentemente esta decisión es bastante sabia, puesto que elimina de manera tajante uno de los principales problemas de las startups, la financiación. Y no solo eso, la empresa con dinero extra dispone de flexibilidad para poder tomar decisiones tácticas u oportunistas que le permitan aprovechar oportunidades que se le puedan presentar de manera inesperada y hacer frente a imprevistos negativos sin sufrir crisis profundas. Ahora bien, consideremos cuidadosamente la bondad financiera de esta estrategia. En primer lugar, el emprendedor que permite a un venture capital aportar más fondos de los necesarios está perdiendo de vista el costo de capital de su negocio, lo cual no es recomendable. Sobre el costo de capital ya se habló anteriormente. Pero además, en segundo lugar, y más relacionado con el tema que nos ocupa aquí, ahora la valoración del startup. Recibir más dinero del que precisa la empresa tiene efectos devastadores sobre el patrimonio del emprendedor. Veamos este caso retomando el ejemplo del aparato médico. El caso aparato médico inalámbrico 3. Resulta complicado, viendo los datos aportados, decir que no, con matices, a la oferta presentada. Sin embargo, veamos qué ocurriría si los 600.000 euros o dólares se aportasen en tres tramos siguiendo el mapa de hitos del startup. Para la primera ronda de 300.000 euros o dólares podría acudir el único venture capital que ha manifestado interés y obtendría un 33% del capital de la sociedad, es decir, 300.000 entre 900.000. En la segunda ronda, nuevamente iría únicamente este inversor, aportando los 150.000 dólares necesarios. Obtendría un porcentaje en esta ronda del 13.6%, como 150.000 entre 1.100.000. Sin embargo, se diluiría de su 33% inicial, precisamente en ese 13.6%, por lo que su participación final sería porcentaje final segunda ronda es igual a 13.6% más el 33% inicial por el 100% menos el 13.6%, nos da un total de 42.37%. En la tercera ronda, el Venture Capital pondría 150.000 dólares, los 600.000 prometidos menos 450.000 euros ya puestos anteriormente. Pero haría falta un coinversor que pusiera los 550.000 euros restantes de la tercera ronda, cuyo total es 700.000 dólares. En el caso de conseguirse esto, el porcentaje que obtendría en tercera ronda el Venture Capital sería el 6%, obtenido 150.000 entre 2,5 millones. Y el porcentaje final en tercera ronda, considerado únicamente su aportación, sería porcentaje final tercera ronda, que es el 6%, más el 42.37%, igual a 45.82%. Es decir, según el plan de hitos, el porcentaje que correspondería al inversor
sería 45.82% en lugar del 50% que nos solicita. ¿Qué está ocurriendo aquí? Por un lado, el Venture Capital nos cobra más caros los 600.000 euros o dólares que nos pone de golpe, lo cual es lógico porque no se ha cumplido ningún hito. Pero no perdamos de vista que disponemos de financiación hasta la tercera ronda y que en esta tendríamos que buscar coinversor, que es más sencillo que buscar un inversor inicial. Así que a nuestro juicio habría que aceptar la oferta del 50% del capital. La tentación del emprendedor de tomar más dinero se ve castigada por una mayor onerosidad de la operación. Recordemos que los fondos del Venture Capital son los más caros, pero es razonable pensar que un emprendedor se puede encontrar con un inversor dispuesto a darle más dinero del que necesita. Sí lo es, y en situaciones peligrosas que conviene manejar con cautela. Los casos más habituales son: 1. El inversor tiene una visión distinta del ciclo de vida del startup y de la financiación necesaria para alcanzar determinados hitos, y así opina que la sociedad necesita ahora más dinero. Esto es letal. Si el socio financiero y el emprendedor no parten de una visión común de la vida del startup o la empresa, las probabilidades de choque en un futuro se aproximan a 1. Sencillamente este caso no puede suceder. Es preciso que durante el proceso de toma de participación se consensúe una visión común de la empresa y el startup y su desarrollo, que ésta dé lugar a una financiación adecuada. 2. El inversor ha visto la oportunidad y desea asegurarse un mayor porcentaje en el capital, ahora que la empresa vale menos. Estos casos no son muy frecuentes, pero en ocasiones sí se observan en la práctica. Aquí conviene que el emprendedor borre de sus ojos el signo de dólares y adopte una postura responsable. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, para proponer al inversor que haga varias aportaciones en distintos momentos a mayores valoraciones. Parece lógico que conforme el negocio va consiguiendo hitos, la empresa valga más. Incluso es posible que cuando hay ventas o resultados positivos, puedan aplicarse algunos de los métodos de valoración tradicionales. Pero ¿cómo determinar el valor del negocio, incluso de la idea, en una primera ronda de inversión? Suele decirse que un buen plan de negocio, con un buen equipo detrás, puede llegar a valer $1.000.000. ¿Por qué 1.000.000? Pues no lo sabemos, es como un dato duro, cerrado, de la experiencia de los venture capitals. En muchos casos la valoración de esa idea o de ese plan de negocio tiene más que ver con la percepción sobre riesgo y potencial rentabilidad del inversor que con otra cosa. Cuando uno ve un plan de negocio que en el quinto año aspira a facturar 12 millones, instintivamente lo valora más que otro plan que se propone llegar a los 7 millones. En la mayoría de las ocasiones, lo que se valora en esa primera ronda de financiación no es la capacidad de generar riqueza de la idea, sino cuánto merece el equipo promotor. En el mundo anglosajón se denomina sweat equity a ese reconocimiento en términos de valoración a los promotores por la idea y los avances que han alcanzado hasta la fecha. El término me gusta porque no es financiero. Es decir, en una startup valorada en $1.000.000 post-money, en la que el equipo promotor retiene el 70%, no debemos concluir que la contribución de esos emprendedores, el valor pre-money, vale $700.000. La forma correcta, como la ve el inversor, es: en esta empresa que a efectos de mi inversión vale $1.000.000, es justo que los promotores retengan el 70% de la propiedad y así mi aportación me dé derecho al 30% del capital. Estamos abandonando en cierto sentido el carácter económico y cuantitativo de la valoración. Entramos en una esfera más subjetiva, cualitativa, de el know-how, de cómo se maneja los venture capitals y las startups, coherente con el tipo de negocio, en el que no se dispone de información suficiente
para establecer una valoración financiera según métodos generalmente aceptados. En este sentido, debe interpretarse la tesis o la idea de este curso de que en la startup la valoración es poco posible o no muy acertada. Dicho esto, terminamos con la valoración del startup parte 1. Es un tema bastante denso que tiene bastantes ejemplos, pero llevarlo con calma y cualquier comentario o duda, favor de comentarme. En una siguiente entrega vamos a ver los problemas de una valoración demasiadamente elevada que toca distintos ejemplos de startups reales. También veremos métodos de valoración generalmente aplicados que se utilizan para hacer aproximaciones de valoración del startup. Dicho esto, pasar a su actividad semanal y sigo a sus órdenes. Te saludo Víctor M. Romo. Hasta pronto.